Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Tramando ESI. En este programa haremos un recorrido por la educación sexual integral, desde sus ejes y puertas de entrada hasta los contenidos que aparecen en los lineamientos curriculares. Pero, ¿qué es la ESI? Es una ley sancionada en 2006 que establece la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho de niños, niñas y adolescentes a recibir educación sexual integral en todos los establecimientos educativos, ya sean de gestión pública o privada, desde los niveles de educación inicial hasta la formación docente, de manera transversal en todas las materias. En el 2008 se elaboraron los lineamientos curriculares que establecen los propósitos formativos y sirven como guía para que cada docente pueda implementar los contenidos a través de sus planificaciones anuales. ¿Por qué es tan importante la ESI? Porque es fundamental para promover infancias y adolescencias libres de discriminación, violencias y prejuicios. Esta ley amplía derechos, trabaja desde la diversidad, evita reforzar estereotipos y ayuda a prevenir abusos y situaciones de violencia de género. Invita a recrear un mundo en donde quepan todos los mundos, donde cada persona pueda disfrutar de su vida con otros. Lo que caracteriza el aspecto integral de la ESI puede explicarse a través de 5 ejes. El primero que vamos a conocer tiene que ver con reconocer la perspectiva de género. A ver, enseñar con perspectiva de género significa que vamos a pensar relacionalmente situaciones de conflicto y desigualdad ancladas en la diferencia sexual, en el marco de la escuela, para repensar relaciones de poder. Cuando decimos con perspectiva de género, muchas veces se interpreta que es, bueno, tenemos que recuperar a las mujeres o a la historia de las mujeres o a la voz de las mujeres y de las diversidades y las disidencias en el marco de la escuela, cualquiera que sea el nivel, pero eso no es suficiente como perspectiva de género. La perspectiva de género en términos relacionales me tiene que servir para que podamos comprender cómo se presenta ese conflicto y quiénes son los actores, las actrices que participan de esa situación conflictiva. No hay una desigualdad de forma unilateral. Las relaciones de dominación son mucho más complejas y las relaciones de opresión son mucho más complejas que las formas en como la pensábamos antes. Entonces la perspectiva de género me sirve para empezar a destrabar esos procesos que se han naturalizado en términos de las desigualdades de las relaciones entre las distintas identidades de género. Entonces, la perspectiva de género en la ESI hoy tiene que atravesar curricularmente nuestros proyectos áulicos. Eso significa poder mirar los contenidos desde esta dinámica relacional, desde esta dinámica de desnaturalizar lo que se presenta como construido, como natural y como anclado en la diferencia sexual jerarquizada de una vez y para siempre. Nosotros ponemos la fecha del 2006 como el año de sanción, pero la discusión de la educación sexual integral tiene 20 años antes, o sea, desde los 80, desde el proceso de redemocratización, que hay distintas investigaciones en el ámbito educativo, del ámbito específicamente docente, en el ámbito académico feminista, que estaban pensando en qué se quería o a qué se aspiraba con una educación sexual obligatoria en las escuelas. O sea que hay trama, hay red, hay tejido para ir a buscar y para indagar. La ESI que salió fue la ESI que se pudo. Y si bien no es una ley muerta, es como si sobre la ley se montaran capas de distintas escenografías que tienen distintas autorías. Entonces vos tenés materiales que producen colectivos militantes que no tienen que ver específicamente con el ámbito de la escuela, pero que son un material riquísimo para que vos puedas trabajar la interseccionalidad, las identidades, la identidad marrón, las identidades trans travestis, el no binarismo, para que puedas pensar el cuerpo desde una perspectiva mucho más integral que la mirada anátomo-fisiológica que propone la biología, para que puedas leer filosofía con una perspectiva de género y puedas incorporar la voz de las mujeres, ahí sí, sabiendo que vienen diciendo y hablando desde el siglo XIX en adelante cosas relativas a la teoría política. Es decir,
vos tenés distintos espacios para obtener insumos. Está el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que tiene un derrotero bastante más tradicional en cuanto a la oferta de los insumos, incluso hasta las propias capacitaciones que propone, pero después hay una serie de apropiaciones de colectivos militantes, de redes barriales, de trabajadoras y trabajadores sociales, de gente del ámbito de la salud, de docentes que se aglutinan bajo la consigna de Docentes por la ESI, que construyen sus materiales a partir de lo más rico que es la experiencia. Entonces, como docente, vos tenés un montón de lugares, de pequeños nichos para ir a buscar. Los más formales y los más obvios, que serían los del programa, y todo este abanico enorme de recursos que circulan, que han construido las distintas militancias. El problema es que esos recursos, por su propia existencia, no resuelven el trabajo áulico. Ahí es donde necesitamos una pedagogía con perspectiva de género que no piense que solamente la incorporación del contenido per se significa una solución, sino que es toda una aproximación pedagógica, toda una forma distinta de concebir lo que sucede adentro de la escuela y lo que no sucede en el ámbito de las escuelas y de las instituciones educativas. Ahí sí necesitamos una formación que nos sirva a tejer esos contenidos, esos recursos, esas perspectivas didácticas con una propuesta pedagógica que esté a la altura de lo que queremos. Dependiendo en qué área, ¿no?, vos estés trabajando, pero cuando vos estás pensando en el gran área de las ciencias sociales, o en el gran área de las psicologías, de la comunicación, de la cultura, en el área de las humanidades en general, vos tenés que pensar primero en qué voces estás reconociendo como voces que pueden producir conocimiento. Si las voces que estás sumando en esa producción de conocimiento, que nosotros decimos la bibliografía, hay diversidad de voces y no solamente diversidad de posiciones, sino que hay diversidad de sujetos y sujetas que anuncian. Es decir, tenés un autor, una autora trans, travesti, tenés alguna filósofa o algún filósofo que no sea hombre en tu programa, pudiste recuperar la idea de la subalternidad pensada desde alguien que escribe, no de una relación de poder, pudiste recuperar la voz de el subalterno, pudiste recuperar la voz de los pueblos originarios en primera persona y no solamente hablando a partir de las imágenes, las representaciones de lo blanco, de lo occidental, de lo que domina, de lo masculino. Podés recomponer, podés imaginar, podés representar esa diversidad de formas de habitar la subalternidad, que no sean siempre con la mirada del que domina, de la mirada del opresor, y lo digo en masculino porque es bien claro. Esas son formas como tips para revisar. Cuando damos una clase sobre el espacio, ¿pensás que las mujeres y las diversidades habitan los espacios de la ciudad de forma distinta? ¿Que la idea de peligro en la ciudad es una forma de habitar la experiencia del territorio y del espacio? ¿Pensamos en qué idea de espacio y territorio tienen aquellos que no creen en la idea de nación? Entonces, todos esos son contenidos que traman y atraviesan la ESI, que no son los más evidentes, porque generalmente pensamos que tiene que ver con yo doy métodos anticonceptivos, explico que no existe la diferencia sexual y doy la ley de identidad de género. Pero eso es una perspectiva normativa de la ESI. Todo lo que tiene que ver con poder recuperar la experiencia de habitar en la disidencia, en el borde, en la frontera, en la clandestinidad, en la interseccionalidad, eso es lo que vos tenés que llevar a tu programa. Eso es lo que tenés que incluir en tu programa, porque eso es lo que revienta la cabeza de los pibes. Entonces es un trabajo de mucha actualización, pero de mucha revisión de lo que estás llevando como proyecto áulico a la escuela, en particular, en mi caso, a un instituto. Es decir, pensar que la epistemología no es un tema y que no tiene nada que ver con las cuestiones de género, y es una de las bases que yo tengo, porque lo que tenemos que hacer es volver a pensar lo que fue pensado una vez y pensarlo con otras coordenadas. Cuando vos pensás cómo te impacta en la subjetividad, es la posibilidad de reconocer el conflicto, de reconocer la diversidad y de reconocer la posibilidad de transformarlo. Es decir, es sacarle el final al cuento que te dijeron que las cosas son así y que no hay forma de corregirlas. Cuando vos tenés la perspectiva de género, es como una puerta que se te abre y te dice, esto puede ser distinto, esto puede ser distinto, esto que
te viviste como un trauma, esto que te dijeron que era una enfermedad, esto que se patologizó, esto que era un secreto, esta violencia que te generaba tanta tristeza, bueno, esto tiene un reverso. Estas historias son reversibles. Entonces, por eso el discurso de género es un discurso de poder, porque es un discurso de poder en términos propositivos, que podés producir otras cosas mejores y diferentes. Entonces, ¿cómo llevamos estos conceptos al aula? Escuchemos a los docentes. Bien, lo primero que tenemos que hacer es no forzar la propuesta, ¿sí? Entender que la ESI nos atraviesa de todas sus formas y tenemos que tratar de elaborar una propuesta pedagógica que resulte interesante para el grupo de adolescentes, en mi caso en secundaria, con el que estamos trabajando, ¿sí? Por ejemplo, desde el área de la comunicación, una de las grandes herramientas que tenemos es analizar el discurso publicitario o el de las industrias culturales y también lo que nos dicen los medios de comunicación. ¿Sobre qué? Por ejemplo, podría ser sobre el cuerpo, ¿sí? Sobre los estereotipos de género, el rol de la mujer en la sociedad, el rol del hombre también en la sociedad, esas masculinidades que se imponen y que muchas veces los adolescentes no se sienten cómodos, ¿sí? Se me ocurre, por ejemplo, una de las propuestas que más ha llegado a mis alumnos y alumnas ha sido el buscar 5 publicidades, ellos y ellas mismas, donde sepan que hay algún estereotipo de género que se está imponiendo, ¿sí? Puede ser la belleza, lo que se espera del hombre, como decíamos. También algo que sale mucho es el rol de la familia, ¿no? Esa familia hegemónica y heteropatriarcal que te impone la sociedad, y ver también después, en una segunda parte, cómo ese discurso impacta en nosotros y nosotras. Indagar en la palabra. ¿Qué es un estereotipo, no? La desmenuzamos, armamos la definición de la palabra estereotipo. ¿Cuántos estereotipos hay? Y sí, los nombramos, estereotipos de género, estereotipos étnicos, sociales, culturales, religiosos. Los identificamos, los vemos, buscamos ejemplos en la vida cotidiana, en el imaginario. ¿Sí? Como si yo te digo, no sé, les decía, por ejemplo, imagínate un jugador de básquet, ¿cómo te lo imaginas? Y negro. Ah, bueno, genial, eso es un estereotipo, ¿sí? Entonces, la consigna se trataba de que que elijan uno de los estereotipos y que puedan hacer una imagen representando lo opuesto, digamos, la imagen no estereotipada. Si nos vamos a lo que es el deporte escolar en sí, el deporte escolar no divide por géneros. Son grupos mixtos donde participan la mayoría y ahí tenés como profe que sentarte a ver de qué manera vas manejando, interviniendo, porque hay que intervenir constantemente en las actividades y en los juegos para que no haya diferencias siempre que las traemos de la sociedad a la escuela, donde hay una relación de poder hombre-mujer. Entonces hay que trabajar, hay que intervenir, no hay que relacionar ni dar actividades como débiles a las niñas o más fuertes a los varones, y no olvidarnos que hay identidades trans en todas nuestras clases. Entonces, no digo en todas, pero sin saberlo podemos tener una identidad trans que le estamos haciendo elegir entre una cosa y la otra. Sí o sí encajar dentro de un género. Ahora, lo que respecta al ciclo básico, por ejemplo, cuando haces un enunciado de un problema determinado, siempre es común que Carlito sea el albañil o el mecánico y tenga que ir a comprar repuestos, por ejemplo, y que Anita sea la que tiene que ir a comprar las manzanas y los mandados de la casa. Bueno, cuando se logra una disrupción en esos enunciados, te das cuenta que tanto los alumnos y las alumnas les parece raro, hasta se ríen por ahí de esas cosas, ¿no? Porque les llama la atención que por ahí, como decía, Pepito no sea el que va a ser el mecánico, ¿no? Y sea María la mecánica. Y bueno, lo trabajan re bien, o sea, lo trabajamos del lado matemático, haciendo cuentas, pero siempre surge un debate de si de si hay ciertas cuestiones que deben realizar la mujer o las debe realizar el hombre. Y siempre hay alguna alumna, por lo general, que dice que en la casa ya tiene que colaborar y que el hermano no colabora, o que el papá por ahí llega, se sienta a mirar fútbol y la mamá es la que cocina, o sea, la rutina de todos los días que
ellos por ahí no le prestan atención porque están totalmente inmersos, está naturalizado. Y por ahí con estos pequeños problemas, porque son pequeños, se empiezan a cuestionar un montón de cosas. Al momento de saludar a los alumnos y a las alumnas, nombrarlo y mencionarlo por género, esa me parece que es como la primera puerta de entrada a la perspectiva de género, que invita al cuestionamiento, por supuesto. Los chicos se preguntan por qué todo el tiempo decís nenes y nenas o bienvenidos y bienvenidas. Entonces, bueno, abrimos una posibilidad de pensamiento y de debate ahí al respecto. Lo trabajás ya desde cómo te posicionás adelante de los estudiantes, cómo te dirigís, desde el lenguaje. Después, por ejemplo, específicamente desde el área artística, ¿con qué artistas trabajás? Porque si trabajás, indagás sobre la historia de la mujer en el arte, trabajás con artistas mujeres, con artistas disidentes, o solo trabajás con artistas hombres. Y dentro de qué tipo de artista, qué tipo de obra también hagas, si es una obra que es más expresiva o que es más de protesta o que trabaja la perspectiva de género. Incluso hay un montonazo de artistas actuales y de tiempo atrás que trabajan la perspectiva de género. Entonces, qué mejor, si vos querés abordar la perspectiva de género, trabajar con artistas que aborden la perspectiva de género. Entonces es como completo. Y a partir de ahí la actividad que quieras. Entonces podemos lograr una formación de grupos para trabajar en clase más ordenada, con colores, con elección de animales. Mismo la mancha, que la utilizamos en educación física como un elemento muy valioso en sí. La mancha para nosotros, sobre todo en nivel inicial, primer ciclo de primaria, es muy importante el juego de la mancha. Y más de una vez le damos una teatralización a esa mancha. Y ya no es más la mancha Spider-Man, la mancha Superman, donde el héroe es masculino. Armamos, el hada es femenino. Formamos nuevos personajes, generalmente por inventiva de las mismas niñas, y después hay que tener como un pensamiento antes de darle un personaje a esa mancha. Otras cuestiones que pasan cuando estoy dando matemática en mi clase normalmente es que entra algún preceptor a decir, bueno, avísenles a sus mamás que mañana reunión de padres, ¿no? Entonces, después de que ocurre esa situación, yo generalmente hablo, ¿no? Y les pregunto, ¿por qué les avisan a sus mamás? ¿No tienen por ahí mamás, papás, abuelos, tíos? Porque también tenemos alumnos y alumnas que no tienen mamá y papá, por ejemplo. Después, claramente, la bibliografía es clave. Sí, es clave. Meter autoras, no solamente autoras que sean lejanas, meter autoras locales, meter autoras nuestras. ¿Sí? Autoras argentinas, marplatenses en este caso también. Me gusta mucho que ellos conozcan y ellas conozcan que, bueno, hay una científica que no solamente tiene que ser la mujer de laboratorio, sino que también se dedica a las sociales, se dedica a la tecnología, que es cercana a ellas, que la pueden entrevistar. Me ha pasado de ellos que busquen, que le escriban, que generen un diálogo, un encuentro. A veces sale bien, a veces no sale, pero no importa, que ellos tengan esa aproximación. Es un cuestionamiento constante, porque estamos construyendo todo este contenido también. No es que decís, bueno, tengo 20 libros de ESI, no. Hay algunos, cuando seleccionas bibliografía o manuales, te encontrás con que hay algunos que todavía hablan del Día de la Raza. Bueno, dale, tenés que hacerlo vos porque sos la docente. Fíjate, elegí otro porque ese no. Es como, bueno, hay que ser muy, muy cuidadosa y es constante, no se puede como detener. No es que digo, ya hice el proceso, estoy recontra deconstruido para hablar de la ESI, no, es un proceso que continúa. Que al comienzo fue temeroso, por esto que decía, bueno, pero para ir a las escuelas. Después dije, cuando me empezó a pasar situaciones concretas con alumnos y con alumnas que me venían a presentar, dije, no puedo no dar respuesta a todo esto. No puedo. Me tengo que capacitar, me tengo que formar, tengo que estudiar, tengo que, merecen una respuesta. Por ahí no tengo todas las herramientas, pero sí merecen una respuesta y aunque sea una punta para que ayudarlos y orientarlas a encontrar una respuesta. Porque digo, en la familia quizás no la puede dar, no la quiere dar o no tiene herramientas para darla.
que hay que pasar primero todo ese contenido por una misma, volver a interiorizarse, y que con eso no alcanza, que no es que una vez lo haces y ya está. Lo tenés que hacer todo el tiempo. Es todo el tiempo. Es todo el tiempo. ¿Por qué seleccioné este cuento y este cuento no lo seleccioné? ¿Por qué en matemática hago que Juanita cuente libros y que no sea Juanito? ¿Por qué cuando entran al aula los hago respirar y no los hago saltar? ¿Por qué? O sea, cada decisión que uno toma es todo el tiempo hay que revisarla, porque por ahí las decisiones que tomé hace unos años ya este año no me sirven, con este grupo no me son adecuadas. Es como todo el tiempo. Surgen después, aparte, cuestiones que los chicos mismos plantean, y que cuando los chicos y las chicas plantean cosas que vos no tenías pensadas, te hacen volver a pensar. Y decís, pucha, estaba haciendo esto de esta manera y la verdad que lo tendría que ir por otro lado. Y siendo estudiante, ¿cómo se vivencia la ESI en la escuela? En la escuela muchas veces, más que nada en educación física, hay ejercicios o actividades que te dan a los varones, por ejemplo, sobre, no sé, todo lo que tiene que ver con ejercitaciones, no sé, flexiones o abdominales o cosas así. Y a las chicas nos hacen saltar la soga, ponerle, o usar el aro, ¿no? Un montón de cosas que los chicos no se los dan por ser hombres y a nosotras sí. O también, sí, en eso de resolver problemas o en exámenes, que si pido ayuda, por ejemplo, no me ignoran, pero no me dan la misma ayuda que le dan a los varones de mis compañeros también. Sí. Muchas veces me sentí incómoda. Más que nada en educación física, hubo un año que no me acuerdo cuál era, que había una profesora que era muy grande, estaba por jubilar, que nos quería obligar a bailar a las mujeres. Teníamos que hacer bailar para aprobar la materia, mientras que los varones tenían un cuatrimestre de fútbol y otro de básquet. Nosotros teníamos uno de handball y otro de baile. O sea, cualquier cosa. Yo no quería bailar, a mí no me interesaba, y no quería aprobarnos la materia a las que no queríamos bailar. Tuvimos la suerte de que ese año creo que se jubiló, fue el año en que hubo un mes de paros, no sé qué pasó, pero al final no lo hicimos. Me acuerdo que en esta escuela, básicamente, si vos no querías hacer algo en educación física, te quedabas en una esquina y que veías a los demás jugar. Después, cuando te tocaba lo que vos querías, ibas y jugabas, básicamente. Onda, no era necesario decir, la verdad que no quiero jugar este juego, por eso me voy a quedar en esta esquina. Sino que era como más fácil porque no era obligatorio que vayas a hacer algún juego. Sí, he dicho que no quería hacer la actividad porque me sentía incómoda, pero siempre me dijeron que la tenía que hacer igual o me iban a desaprobar, y para no llevarme la materia la hice igual. Creo que no estudiamos ninguna autora mujer, por lo menos que recuerde, porque el año pasado en Sociología, por ejemplo, vimos Durkheim, Marx, Weber. De autoras mujeres me acuerdo que hicieron un párrafo muy chiquito que decía la esposa de Weber también hacía esto y pobrecita, nunca se la nombra, pero la misma profesora no estaba nombrándola. Y eso suele pasar mucho, que se reconoce el problema de que no se nombra a autoras mujeres, mucho menos autoras trans o autores no binarios. Pero no, normalmente son los autores clásicos, varones, cis y heterosexuales y blancos, que se ven siempre, y ni siquiera puedo recordar haber estudiado una autora que salga de ese esquema. Y desde que tengo memoria, en realidad nunca me han nombrado ni autoras mujeres, en realidad, ni personajes, sería, mujeres en la historia en sí, ni en ninguna otra materia, en realidad. Siempre son los varones los protagonistas de todo. Y fueron más varones que mujeres, pero últimamente estuvimos leyendo más de mujeres. Sí, hay muchas situaciones en las que nos tratan diferente, en realidad. Por ejemplo, en el tema de la ropa, ¿no? En la escuela yo, los días de calor, suelo ir con remeras cortas, o ponerle que si quiero ir con short o pollera. Siempre a las mujeres, a las chicas, nos toman como si estuviéramos provocando y queriendo llamar la atención, en realidad. Y mis compañeros varones siempre van con bermudas o con remeras cortas y nunca les dicen nada, y ni siquiera les dicen que está bien, no les dicen nada porque lo naturalizan, en realidad. Y a nosotros no. Siempre a mí me han mandado a la dirección por llevar una musculosa. Me han dicho cualquier cosa por
tener una remera corta porque siempre dicen que provoco y que no dejo que los demás estudien por la ropa que yo llevo puesta. Me acuerdo que en un momento yo estaba saliendo de mi escuela, mi hermana, que también estaba en esa escuela, fue al baño y el auxiliar, que estaba limpiando los baños, dijo que yo estaba como muy neneado, onda, que estaba mucho con las chicas, que las ayudaba en ese tipo de cosas. Lo que sí hay que destacar es que dentro del colegio, durante estos últimos años, se creó la Comisión de Género, que se trata, bueno, de feminismo, de la comunidad LGBT y que habla de todos estos problemas. Y es un espacio que, de a poco, porque es nueva, está empezando a funcionar y está empezando a tomar cartas en este asunto. Y también ayudó un montón a que esto se escuche un poco más, a que las chicas vayan ahí, tengan un lugar para informarse y se pueda contrarrestar un poco la desinformación que mucha gente trae desde la casa. Este fue el primer capítulo de Tramando ESI. Si querés conocer más sobre la ley o los lineamientos, podés encontrarlos en la web de Plataforma ESI. Muchas gracias por acompañarnos y nos encontramos en el capítulo 2.